Gloria a Dios. Libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 38. Aleluya. Está en el Nuevo Testamento. Está ya casi al final del Nuevo Testamento. Ya está ahí. Capítulo 10, verso 38. Alguien traía por aquí una Biblia de una versión diferente que se llama Traducción del Nuevo Mundo. ¿Ya no está por aquí esa Biblia? Bueno. No, pero ya la cambiaste? Una gris. Ah, bueno, ¿ya encontraron Hebreos 10:38? ¿Qué número de página es en el? Yo me digo, perdón, Hebreos 10:38. 1300. No, en aquella pequeñita, en el Nuevo Testamento. Hebreos En 10, esta 11. sí de- Sí, gracias. Ajá. Hebreos 10:38. Ya lo tengo. ¿Cuál? Hebreos 10:38. Gracias. Ya está. ¿Qué número de página es? 408. Página 408 del Nuevo Testamento, el pequeñito. Último esfuerzo, les invito a que se pongan de pie. 405. 405. Último esfuerzo. Quiero que repitan juntamente conmigo. Solamente la primera parte. Hebreos 38, solamente hasta donde está el primer punto y coma. ¿Sí? Dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Mas el justo Mas el justo vivirá por fe. vivirá por fe. Todos juntos. Mas el justo vivirá por fe. Amén. Amén. Aleluya. Tome su asiento, gloria a Dios. Padre, unge tu palabra, respalda tu palabra en el nombre de Jesús. Mire, la Biblia dice, mas el justo por fe vivirá. No vas a vivir por tu esfuerzo, no vas a vivir porque a ti se te dio la gana, no, solamente por fe. Amén. No se está refiriendo a la vida común, no se está refiriendo a la vida aquí en la tierra, no, se refiere a la vida eterna. Pero no nada más a la vida eterna, sino a disfrutar todo lo que es la vida. Mire, siempre he dicho, vivir, saber vivir, es saber disfrutar. Hay gente que solamente sobrevive. Se preocupa con tener que comer para el día de hoy y mañana a ver qué pasa. ¿Verdad que sí hay personas así? Sí. ¿Sabe? Lo voy a decir, a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza ver personas que viven en la miseria. Me da tristeza ver personas que a veces no tienen para comer. Perdón, ¿era Hebreos 3:38? 10. No, 10. 38. 10:38. No, es que creo que estaba mal en Biblia porque no dice lo que dice. 10:38. Así es de que a veces vemos personas, mire por ejemplo, ¿ustedes conocen personas que son los que se dedican a barrer aquí en el centro de la ciudad? Sí. Es un trabajo humilde, sencillo, pero es un trabajo, alguien lo tiene que hacer. Pero pregunto, ¿disfrutarán de su trabajo? No. Sí, hay quienes que sí. Mire, yo antes salía a las 5 o 6 de la mañana para llevar a mi esposa a su trabajo y me encontraba personas que andaban barriendo, aunque estuviera lloviendo, y bien contentos barriendo. A cualquier persona como a mí que veían a esa hora, buenos días, Dios le bendiga. Hay personas que sí disfrutan su trabajo, pero te pregunto, ¿un fontanero disfrutará su trabajo? ¿Saben cuál es el trabajo del fontanero? Sí, Destapar drenajes. ¿Disfrutará de ese trabajo? Déjenme decirle que hay quienes sí. El trabajo, no importa cuál sea, siempre que sea honrado, es un trabajo digno. Todos tenemos la oportunidad de tener un trabajo y de disfrutarlo. Pero hay personas que no saben disfrutar lo que hacen. Es más, no saben ni disfrutar de sus alimentos. No saben disfrutar de sus bendiciones. No saben vivir, solamente sobreviven todos los días. Mire, la persona que a veces se droga o que se emborracha hasta caer al piso, ¿usted cree que está disfrutando eso? No. Aparentemente, pero va a traer una mala consecuencia. Al día siguiente van a estar crudos, tal vez avergonzados,
tal vez hasta en la cárcel o en el hospital, o tal vez ni siquiera amanezcan, o en una anexo, o tal vez ni siquiera amanezcan. Eso no es disfrutar, eso no es vivir. Vivir es disfrutar, vivir es aprender a disfrutar y darle gracias a Dios por lo que nos da. Pero quiero hablar de la fe. Sin fe no puedes vivir, sin fe no puedes disfrutar. Hace un rato puse un ejemplo humano. Un hombre que decidió poner todas sus esperanzas en un negocio, toda su fe en un negocio. Y gracias a Dios tuvo éxito. Pero hay personas que ponen su fe, su esperanza, que luchan y no logran el éxito que desean, ¿verdad? Así es de que hablábamos hace un rato de la fe. Necesitamos activar la fe. Me puse a buscar el día de ayer qué quiere decir fe. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir fe? Es la certeza de creer lo que no se ve. Es la certeza de creer lo que no se ve. Es confianza. ¿Qué más? Fuerza espiritual. Una fuerza espiritual. ¿Alguien más que me diga qué es fe? Con confianza usted suéltela. Bueno, ¿Orar algo de corazón? desear algo de corazón. Mire, yo me puse a investigar ahí en internet y encontré que fe no nada más es esperanza, es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia, es seguridad y es firmeza. Fe tiene muchos sinónimos. Yo pensé que fe nada más era creer, pero no, tiene muchos sinónimos. Me puse a ver en internet la raíz de la fe. Es una raíz hebrea y es una raíz que se junta de 4 palabras. Y esas 4 palabras quieren decir confianza, quieren decir credibilidad, quieren decir firmeza, pero también quieren decir actuación, actuar. Para que tú tengas fe, tienes que demostrar tu fe. Si tú no demuestras tu fe está muerta. En el libro de Santiago, Santiago dice, aleluya, dice, mira, tú me puedes hablar de fe, pero si no tienes obras, tu fe está muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, mis obras van a hablar de mi fe. Amén. Santiago, creo que es capítulo 2. Aleluya. Pero vemos entonces que la fe en realidad, decía hace un rato, nos permite abrir una puerta en donde no la hay. Amén. Mire, la fe nos ayuda a tener una puerta de escape. Imagínate que tú tienes problemas que no puedes solucionar. Humanamente no puedes solucionar. Humanamente. Pero entonces tú actúas en fe y abres una nueva puerta por donde puedes encontrar la solución a esos problemas. No que huyas de los problemas, sino que vas a resolver esos problemas a través de este nuevo camino. La fe te permite abrir una nueva puerta frente a situaciones difíciles. Aleluya. Déjame ver. Aleluya. No lo dije. Es en Santiago capítulo 2, a partir del versículo 14. Santiago 2 a partir del versículo 14 es donde habla de la fe. Pero estamos diciendo ahorita que entonces tener fe es abrir una puerta en donde no la hay, una puerta de bendición. Amén. Una nueva puerta. Santiago 2. Capítulo 2 a partir del verso 14. Desde el principio confía en la palabra. Sí, desde el verso 1 al 14. Bueno, le voy a pedirle a favor a los que están atrás, los que están ahí atrás, los padrinos, me disculpan, como no me alcanza la voz, si platican más ustedes ya no me oigo yo. Entonces, fe es abrir una puerta donde no la hay. Amén. Amén. Una nueva puerta para poder confrontar nuestros problemas. Pero también tenemos que aceptar esos problemas, esas situaciones. Amén. Amén. Pero también tenemos que entrenarnos en la fe.
Entrenarnos. No es nada más abro una puerta y esa es mi puerta de fe. No, tenemos que entrenarnos en la fe. Por ejemplo, usted dice, yo no quiero volver a tomar. Es más, yo declaro por fe que no voy a volver a tomar. No voy a volver a drogarme. Oh, qué bueno. Pero ¿cuántas veces lo has hecho y has volvido a caer? Has vuelto a caer. ¿Verdad que más de una? O sea que nuestra fe natural no es suficiente. Imagínate un campesino. Un campesino que tiene una tierra de temporal. Que solamente siembra en cierta temporada del año, como ahorita. Porque sabe que va a llover. Imagínate si ese campesino no tuviera fe, no supiera que al tirar semillas en la tierra, esas semillas van a germinar con la lluvia y va a empezar a crecer una plantita y después va a dar frutos. Si el campesino no lo supiera, no lo haría. De loco iba a ir a tirar sus semillas. Amén. Imagínate que trae semillas de maíz. Tiene semillas de maíz. Y dice, bueno, me como mis semillas de maíz, lo cozo, me hago un pozolito, o hago masa para tortillas, hago mis tortillas y como, o las tiro en la tierra. ¿Qué hago? El campesino sabe que en esta temporada llueve y se tira esas semillas de maíz. Lejos de que las aves se las coman, lejos de que las hormigas se las lleven, esa semilla de maíz va a empezar a germinar y van a hacer una planta. Si no tuviera fe, si no supiera eso, no las tiraba, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos campesinos, y más ahora que los tiempos han cambiado, pierden sus cosechas? Perdieron sus semillas, perdieron el abono, perdieron su trabajo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? O sea que a veces su fe natural no es suficiente. No, ¿verdad? Igual en nosotros. Hemos decidido ya no tomar, ya no fumar, ya no drogarnos. Hemos decidido no ser infieles. Hemos decidido no ser mentirosos. Pero nuestra fe no fue suficiente. ¿Amén? No fue suficiente. Número 1, tenemos que tener fe en Dios. Y número 2, tenemos que ejercitar nuestra fe. Amén. Ahora sí, fe viene de la palabra hebrea emuná. Y esa palabra tiene 4 raíces. La primera es amén. Amén quiere decir así sea. O sea que el que tiene fe dice, sí, así como yo quiero, así sea. Así como yo pienso, así sea. Puede alguien decirme, oye, pero lo que tú quieres es ilógico. Imagínate que tú tengas fe en lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios te promete y dice, yo te voy a hacer habitar en casa que tus manos no construyeron. Y te voy a hacer comer del fruto del árbol que tú no sembraste. Tú lo lees y dices, ay, está padre. Señor, ¿tú podrás? ¿Podrás hacer eso en mi vida? Pero en cambio, si tú actúas en fe, si tú has ejercitado tu fe, tú dices, Señor, amén, así sea. Yo quiero esas promesas en mi vida. Yo quiero esas promesas en mi vida. Te voy a decir, tienes que ejercitar. Cuando yo leí esa palabra, estaban vendiendo una casa, era una quinta ahí en el centro. Y yo dije, Señor, yo quiero esa casa. No tengo dinero, pero yo quiero esa casa. Y yo te pido que me des esa casa. Más de un año no pudieron vender la casa. Y yo seguía diciendo, esa es mi casa. Yo decía que yo tenía fe, pero yo no ejercité mi fe. Nunca fui a preguntar cuánto querían por la casa. No tenía yo dinero, pero tampoco ejercité, no hice nada al respecto. Y la casa se vendió. Ahora ahí construyeron la Electra, la tienda esa de Electra. Imagínense qué casonón era. Pero yo no lo tomé porque yo no actué. Aún sin dinero Dios hubiera hecho algo si yo hubiera actuado. Después estaban vendiendo otro lugar y yo dije, Señor, este sí lo quiero. Y en fe yo lo declaro para mí. Amén, así sea. Alguien me dijo, estás loco, ¿con qué dinero vas a comprar? Tiene razón.
Humanamente tiene razón, pero bíblicamente, si Dios dice que Él me va a dar lo que yo no hice, y voy a comer del fruto de lo que yo no planté, y yo le creo y digo amén, así será. Pero otra vez yo no lo ejercité, nunca fui a preguntar, nunca me acerqué, solamente oraba yo. Pero ya lo leímos, bueno, ya lo mostramos en el libro de Santiago capítulo 2 a partir del verso 14. Muéstrame tu fe sin obras y pues de nada sirve, está muerta. Eso me pasó. Tercera vez yo dije, Señor, así dice tu palabra y ahora yo te pido y ahora voy a actuar. Y hoy vivo en una casa que yo no construí. Y yo como del fruto de un negocio que yo no inicié. Dios cumplió su palabra en mí. Claro, me tocó arreglar la casa y me tocó levantar el negocio, trabajarle ahí. Eso sí, porque tuve que actuar, tuve que ejercitar mi fe. Amén. Amén. Número 1. Entonces, fe viene de la palabra emuná y se traduce de 4 raíces. La primera es amén, que quiere decir así sea. La segunda es legitamen, que quiere decir enterarse. Legitamen, enterarse y entrenarse. Tú no puedes tener fe en lo que no estás enterado. Mira, por ejemplo, tú no puedes tener fe en que vas a pagar una deuda muy grande que tienes. Si tú no consideras la deuda, no le haces caso a la deuda, te importa poco, no quieres pagar. ¿Para qué quieres la fe en algo que no le haces caso? Tienes que estar enterado que tienes un problema encima y también tienes que entrenarte para pagar ese problema, pero entrenarte en fe. Si no, no de nada te sirve. Tercera raíz, omenén. Omenén quiere decir nodriza. ¿Saben qué es una nodriza? Es algo así como una nana, una mujer que cuida a un bebé. O puede ser también una mamá. Una mamá es nodriza porque cuida a su bebé. Pues yo te pregunto, ¿qué nana o qué mamá no quiere cuidar bien a su bebé y darle lo mejor de sí misma? Mira, yo conozco mamás que aunque su cuerpo esté bien flaquito, siguen amamantando a sus bebés. Porque saben que es lo único que come el bebé. Quieren darle lo mejor de sí mismas. ¿O no será así? Sí. Bueno, entonces la tercera raíz es omenén, que es nodriza, o es la persona que da lo mejor de sí. Y la cuarta raíz es imun, que quiere decir entrenamiento. 100% entrenamiento. Tienes que entrenarte, tienes que actuar en tu fe, tienes que ejercitar tu fe. Ya puse el ejemplo. Si tú tienes fe en algo pero no haces nada por alcanzarlo, pues nunca lo vas a alcanzar, porque tu fe sola no es suficiente. La fe natural. ¿Quiénes de aquí han trabajado como empleados? Y le voy a decir dónde está su fe. ¿A quién le pagan por adelantado? No, ¿verdad? Nos pagan hasta que termina, tú sí. Nos pagan hasta que termina la semana o la quincena o hasta que terminamos un trabajo, ¿verdad? Hasta que terminamos recibimos el pago. La fe está en que tú trabajas un día, 2 días, 3 días, tal vez 7 días y tienes fe de que el fin de semana te van a dar tu sueldo. O tal vez tengas que trabajar 15 días y tu fe es que a la quincena vas a recibir tu sueldo. O tal vez tú eres un trabajador independiente como un albañil o cualquier otro trabajo, un mecánico, y te van a pagar hasta que termines el trabajo. Por fe trabajas porque sabes que te van a pagar, pero esa es una fe natural como la del campesino. Y a veces tanto el campesino como el obrero, como el empleado, tiene que acudir a una fe celestial. Señor, que no se me vayan a ir sin pagar. Señor, que me paguen bien, ¿verdad? Porque a veces nuestra fe humana, nuestra fe natural no es suficiente. La Biblia dice, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Si no tenemos fe, no podemos alcanzar las bendiciones de Dios. Bueno,
Esto de la fe es como definir un espacio ilimitado, un espacio abierto. Tú aquí estás rodeado de necesidades o de problemas normales de la vida cotidiana y no te alcanza. Entonces, por fe, tú abres otro espacio donde vas a echar mano para poder pagar. Pero ese espacio es subreal, no existe. Es un espacio de fe. Como cuando tú dices, ya no voy a tomar, ya no voy a drogar, no voy a pecar. Tú lo declaras, pero necesitas de algo subreal para fortalecer tu fe y no volverlo a hacer. Mire, ¿cuántas veces se han hecho el propósito de no caer en la misma situación y vuelven a caer? Hablemos de cualquier pecado. Muchas, ¿verdad? Entonces necesitamos trasladar nuestra fe en algo subreal, en algo que no vemos, que es en el reino de Dios. Y trasladamos nuestra fe al reino de Dios y le decimos, Señor, ayúdame, dame la fortaleza para ya no pecar. Mire, yo he escuchado de muchas personas que para dejar de tomar, por ejemplo, van a alguna congregación, a alguna iglesia y hacen una promesa por un año o por un mes. Y se aferran a esa promesa subreal para no volver a caer, por lo menos en ese tiempo. El tiempo que prometieron no tomar o no drogarse o no fumar. ¿Sí lo han escuchado? Pero vamos todavía más allá. Una fe más alta, más sublime. Tenemos entonces que dejar una puerta abierta, un espacio nuevo, pero tenemos que hacerlo con convicción. Tenemos que estar convencidos. Estamos convencidos de que la fe en Dios nos va a ayudar a superar esos problemas o esas necesidades. Pero también tenemos que desarrollar nuestra fe. Tenemos que tener la creencia en nosotros mismos, sin bajarnos de la razón, sin que la razón o la imposición nos lleguen a subyugar. A lo mejor estoy hablando de una manera más abstracta. Me gusta más decirlo con términos más coloquiales, más naturales, para que nosotros podamos entender en pocas palabras. Es que si nosotros no tenemos una fe en Dios, no vamos a poder solucionar los problemas. No podemos vivir, ni podemos disfrutar. Imagínense, salió un escrito, una anécdota en el periódico hace muchos años, que un niño se le ocurrió ir por la playa. Había habido un vendaval, había habido una tormenta y había habido uno de esos fenómenos en el mar que le llaman mar de fondo o que le llaman la marea roja. ¿Han escuchado hablar de ellos? Sí. Muchas especies marinas, muchas especies vivas del mar empiezan a morirse y son arrojadas por el mismo mar a la playa. Y aquel niño se dio cuenta que había muchas estrellitas de mar. ¿Conocen las estrellas de mar? Sí. Estaban ahí en la orilla de la playa. Una playa larguísima, larguísima. Y el niño tenía el deseo de que esas estrellas de mar se salvaran. Entonces el niño iba caminando por la playa, agarró una estrellita y la aventó al mar. Y otra y la aventaba, y otra y la aventaba. Por ahí había un grupo de muchachos, de jóvenes, y se estaban burlando del niño. El niño estaba bien afanado en que las estrellas de mar se salvaran y las aventaba de vuelta al mar. Entonces aquellos jóvenes se pusieron a burlarse del niño y le decían: oye, chamaco, ¿y tú crees que vas a salvar a todas? Mira, no piensas, mira lo largo de la playa, mira cuántas estrellas de mar hay allá afuera. ¿Tú crees que vas a poder salvar a todas? Y el niño se quedó un momento pensando y dijo: no, pero a esta sí. Y a esta también, y a esta otra también, y a esta también. ¿Qué estaba haciendo el niño? Estaba actuando en fe. Amén. La fe tienes que ejercitarla. Si tú nada más piensas, voy a salvar las estrellas de mar, pero no haces nada, pues no va a pasar nada. Amén. Amén. Mire, también supe de otro ejemplo. Una vez, en un pueblo, había un hombre ya de edad y todo el mundo pensaba que estaba loco. En el pueblo todos lo tiraban de loco.
tempranito, cargaba su asadón y se llevaba una bolsa de semillas. Tal vez por ahí encontraba un retoñito de algún árbol y lo arrancaba y se lo llevaba. Y se iba caminando lejos y por ahí empezaba a sembrar y a sembrar. Sembraba las semillas o sembraba los retoños. Alguien en una ocasión, burlándose de él, le decía: oye, ¿tú estás loco? ¿Tú crees que todas las semillas que siembras van a nacer? Algunas se las llevan las hormigas o los pájaros. Pero él dijo: yo no sé si todas, pero yo sé que algunas van a pegar. Era un pueblo pobre, un pueblo humilde, un pueblo que vivía en la miseria. Ya ven que a veces hay pueblos así muy sencillos. Nadie daba nada por ese pueblo. Si alguien quería vender un terreno ahí, nadie lo compraba. Era un pueblo pobre. Nadie compraba nada. Pero un día llegó un hombre de lejos y comenzó a ver para allá al horizonte que a la orilla de ese pueblo había arbolitos, y entre esos árboles había árboles frutales. Y ese hombre rico tenía iniciativa. Compró ese terreno, bardeó, circuló ese terreno, regó esos árboles para que siguieran creciendo y comenzó a hacer de su empresa algo exitoso que también le ayudó al pueblo. Comenzó a contratar a la gente del pueblo para que fueran a recoger la cosecha de los árboles y poder vender. Lo que ese hombre anciano, que pensaban que estaba loco, hizo fue darle vida al pueblo. Pero si ese hombre anciano no hubiera tenido esa idea y no hubiera tenido fe que un día esos arbolitos iban a pegar y que iban a cambiar el futuro del pueblo, oye, entonces nunca hubieran salido de pericos. ¿Cómo dice el dicho? ¿Perico qué? Perico perro. Nunca iban a salir adelante. Hace falta siempre alguien, aunque crean que esté loco, pero que se mueva en fe. Siempre hace falta alguien que se mueva en fe. Amén. Otra vez, ¿cómo dice el libro de Hebreos, capítulo, ¿qué fue? 10:38 que leímos, la primera parte. Mas el justo Mas por el su justo fe vivirá vivirá. por fe. Mas el justo vivirá por fe. Tenemos que actuar en fe, aunque los demás digan que estamos locos. Tenemos que aprender a actuar en fe. ¿Qué podemos hacer en fe? ¿Ustedes han oír de Benito Juárez? Sí, el paisano. Oigan, Benito Juárez era un niño huérfano, que no hablaba español, hablaba zapoteco. Era un niño pobre, que era un arriero de ovejas, pero que un día llegó por visitar a su hermana a una ciudad en donde los patrones de la hermana lo vieron con agrado, se quedó ahí ese niño, le dieron estudios. Oiga, ¿quién iba a pensar que ese niño huérfano, ese niño pobre que no hablaba español, hablaba dialecto, un día iba a llegar a ser el presidente de la República? ¿Quién iba a tener fe en él? Solamente él. Amén. Amén. ¿Quién puede decir que tú vas a aprender a disfrutar de la vida, que tú vas a poder tener vida eterna? Solamente tú. Solamente tú, y tú tienes que activar tu fe. ¿Han escuchado hablar de esas cadenas de tiendas Kentucky Fried Chicken? ¿Sabe que esa cadena fue iniciada por un hombre? Era un coronel del ejército retirado, fracasado. Era un hombre fracasado. Era un hombre que vivía en la miseria. Era un hombre, mire, quería suicidarse. Él quería suicidarse. Un día fue y se sentó debajo de un árbol y estaba por darse un balazo. Ni balas tenía. Era un hombre fracasado. Él empezó a hacer un recuento de su vida y empezó a decir: bueno, no he servido como militar, no he servido como hijo, no serví como esposo, no sirvo para nada. Pero en eso empezó. ¿Y qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo único en lo que yo puedo servir? Y se acordó que él tenía buena sazón para freír pollo empanizado. Allá en Estados Unidos pueden, lo malo aquí no. Fue al gobierno y pidió un préstamo y empezó su empresa de Kentucky Fried Chicken. Un hombre fracasado, un hombre que quería quitarse la vida, pero que un día tomó fe en sí mismo. Un día actuó con fe. Un día, mira, aunque tenía miles de problemas, miles de deudas, él abrió una puerta nueva, una puerta de fe.
Amén. Amén. ¿Y tú por qué no? Digo, ¿y tú por qué no? ¿Qué te impide moverte en fe? No necesitas nada más el dinero. Lo primero que necesitas es fe. Amén. Hubo un hombre llamado, creo que fue John, quién sabe qué, Colgate, apellido Colgate, allá en Estados Unidos. ¿Sabe quién era ese hombre? Yo estaba abriendo nomás y abrí la y bueno, no sé si sigo si no, ¿verdad? Bueno, sigo. La regla dice la oración y la regla de oro dice pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Amén. Eso es fe. Pero hablábamos de este varón Colgate. Se quedó sin trabajo. Eso fue durante una época de recesión en Estados Unidos. No había dinero ni para pagarle a los trabajadores. Ni el gobierno tenía dinero. ¿Han escuchado de las épocas de recesión en Estados Unidos? Sí. Mire, esta última que pasaron fue tan fuerte que a los maestros les quitaron 2 días de trabajo. A los maestros les decían, en vez de que des clases 5 días a la semana, vas a dar clases 2 o 3. Y solamente les pagaban los días que trabajaban, los días que no, pues no se pagan. Los policías, después de que trabajaban 6 días y descansaban 1, ahora van a trabajar 4 días o 3 días. Y los días que no trabajan no se les pagan. No había dinero. Mucha gente perdió sus casas, perdieron sus carros, mucha gente perdió muchas propiedades. Se les devaluó el dinero. Bueno, en una de esas épocas de recesión, este hombre Colgate se quedó sin dinero. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Sabe lo que él hizo? Empezó a formular una pasta para dientes. Y empezó a vender botecitos con pasta para dientes. Antes no había pasta para dientes. La gente solamente agarraba con un papel o con un pañuelo, ceniza o carbón, y con eso se tallaban los dientes. Eso era antes la limpieza de los dientes. Pero este hombre fue el que empezó a diseñar la pasta y le puso saborcito. Pero este hombre, aparte de tener fe, este hombre puso una fe más allá, una fe sobrenatural. ¿Sabe qué hizo este hombre? Le dijo a Dios, Señor, de todo lo que tú me des, el diezmo voy a apartar para ti. Es un hombre cristiano. Y fundó la primera compañía de pasta dental Colgate. Y se hizo supermillonario. Y de todo lo que él gana, el diezmo es para Dios. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Hoy conocemos como P&G. Hay tantos empresarios que han decidido creerle a Dios y poner su fe en Dios, que han salido adelante. Han roto barreras, han deshecho murallas. Esos problemas que antes los acosaban, ellos los vencieron fácilmente porque pusieron su fe en algo que no se podía ver, en algo que no existía. La Biblia nos habla en el libro de Génesis. No lo digo que lo busque porque no todos tienen su Antiguo Testamento. En el libro de Génesis nos habla de un varón llamado Jacob. Jacob tuvo que huir de su casa porque su hermano lo quería matar. Jacob era un hombre que había dicho mentiras. Era un hombre abusivo. Jacob era un hombre que se había burlado hasta de su padre, diciéndole mentiras. Se robó las bendiciones de su hermano. Por eso el hermano lo quería matar. La madre le dijo, hijo, tu hermano te quiere matar en cuanto se muera tu padre, así que mejor huye. Vete al otro lado del desierto, a la casa de tu tío. Ve allá a buscar una esposa. En el desierto ese hombre se quedó se le hizo noche y se quedó a dormir en el desierto. Jacob era un joven. Cuando él se acostó a dormir ahí en el desierto, tuvo un sueño. El cielo abierto, dice que vio allá arriba a Dios y una escalera tan grande que bajaba del cielo hasta la tierra. Y este hombre despertó espantado y dijo, oh, yo no sabía que aquí es puerta del cielo, es casa de Dios. Dijo, pero esta piedra que era su cabecera voy a levantar por señal. Y derramó aceite sobre él, sobre esa piedra. Nunca se borra ese aceite. Esa es la piedra de allá, es como caliza.
Quedó ahí la señal. Jacob siguió mintiendo. Jacob siguió haciendo tretas. Jacob se enriqueció. Ahora Jacob venía huyendo de su suegro y de sus cuñados, igual que primero de su hermano. Pero Jacob le hizo a Dios una promesa. Le dijo: Señor, si tú vas conmigo al lugar donde yo voy y me bendices y me das pan para comer y vestido para calzar, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Y Jacob le cumplió a Dios su promesa. Él no llevaba nada. No llevaba riquezas, pero Dios lo bendijo, porque él tuvo confianza, tuvo fe. Amén. Amén. ¿Qué puede hacer la fe en ti? ¿O qué puedes hacer tú a través de la fe? Mira, la fe es para abrir una puerta nueva que te va a llevar a la bendición. Una puerta nueva que te va a llevar a la bendición. ¿Cuánta gente ha hecho inventos de los que mucha gente se ríe? ¿Sabe usted que Alberto Einstein, ¿sabe lo que inventó él? El foco. Entre otras muchas cosas. Inventó el foco, el fonógrafo, muchos inventos. Pero la gente se burlaba de él. La gente se reía de él, pero él tenía una fe inquebrantable. ¿Sabe? Dice la historia que en una ocasión su laboratorio se incendió. Todo se quemó. Todos sus apuntes, todos sus escritos, todas sus fórmulas, todo se quemó. Él estaba allá afuera viendo cómo todo se quemaba y su esposa fue a consolarlo y a decirle: ay, marido, mira, se quemó todo y ahora ¿qué vas a hacer? Y el hombre le dijo: se quemó todo con todos mis errores. Ahora, de aquí en adelante, voy a ir con pura buena actitud, en fe. Fue cuando inventó el foco. Y fue de que ahí en adelante inventó muchas cosas. Y la gente se dejó de burlar de él. Fe. Lo que tú puedes hacer a través de la fe. No te estoy hablando de hacer inventos nada más. No te estoy hablando de que nada más te puedas enriquecer. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Pero qué es justo? ¿Quién es justo? Por nuestras obras somos pecadores. Dijimos, pero Cristo nos vino a justificar con su sangre preciosa. Él vino a lavarnos. Cuando nosotros cometemos algún error, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. Él le dice al Padre: Señor, perdónalo. Yo ya derramé mi sangre por él. Amén. Amén. Él nos justifica. Ahora somos justos. Pero ahora nos falta activar nuestra fe. ¿Me puede leer este versículo que dice por completo? ¿Cuál? El que acaba de decir. Mas el justo por la Es capítulo número 10 de Hebreos, versículo 38. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice Dios, el justo vivirá por fe, pero si ese justo retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Dios no se agrada de los que lo dejamos. Amén. 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 Acompáñenme a ver, aleluya, en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas. ¿Cómo estamos de tiempo? Todavía. 15. Aleluya. Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Vamos a ver capítulo número 1. Vamos a ver versículo número 5. Adelante. ¿A quién? Para que lo vean. San Lucas. San Lucas capítulo 1, versículo número 5 en adelante. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su padre,
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y Elizabeth, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, Juan el Bautista. Dios escucha nuestra oración. Amén. Decíamos en el principio, a veces Dios no nos escucha en el momento que le estamos pidiendo. O más bien, a veces Dios no nos dice en el momento en que le estamos pidiendo, ten lo que pides. Amén. A veces te lo va a dar después. Lo que pasa es que Dios a veces tiene que probar nuestra fe. Tiene que ver qué tan ejercitada está tu fe. Amén. A veces Dios tiene que ver si de verdad ya mereces ese regalo que tú estás pidiendo. Amén. Fe. Mira lo que dice más adelante. Verso número 28. Desde el 26. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí ahora tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes de ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Mire la fe de María. La fe de María de verdad es admirable. María le creyó al ángel. Dijo: no necesito que un hombre venga a mí para que me embarace. No, está bien si va a venir el Espíritu Santo sobre mí y voy a quedar encinta, embarazada. Amén. María le creyó. La fe de José, su esposo. Pero hay más todavía. Déjenme platicarle que en aquel tiempo, si una mujer estaba desposada, quiere decir comprometida, un año entero empezaban a tratarse los novios, pero nada de manita sudada como aquí, nada de besitos. Empezaban nada más a conocerse. Y al cabo de ese año de compromiso ya venía la boda. O sea, la boda dilataba, vamos a decir, todo un año de transición. Pero hasta después del año ya podían estar juntos. María ya estaba comprometida con José, pero dice ella: no conozco varón. Tengo un compromiso con un hombre llamado José, pero no tengo relaciones. ¿Cómo voy a hacer que esté embarazada? Hay algo más. Cuando una mujer estaba comprometida con un hombre y de repente salía embarazada, oye, había manchado su nombre. Había deshonrado al futuro marido. ¿Saben qué hacían? La exhibían, la sacaban a la calle y la lapidaban. La mataban a pedradas. Ese riesgo lo corrió María por fe. María dijo: no me importa, yo creo en Dios. La fe es precisamente hacer todo lo que humanamente es difícil. ¿Sabe? Muchas veces hay gente que conoce de Dios y no se rinde delante de Dios. Hay gente que sabe de Dios. Es más,
Gente que ve que Dios hizo un milagro en él y todavía no quieren creer, no quieren rendirse delante de Dios. Gente que puede ver, que es testigo. En las iglesias hay muchos testimonios de milagros de parte de Dios, pero hay algunos hermanos que no quieren rendirse delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí han acudido a una iglesia cristiana? Le voy a decir por qué usted está aquí. Gracias a Dios, Dios nos ama. Pero usted está aquí porque le falló al Señor. Porque no quiso creerle al 100%. Mire, la Biblia dice, el reino de los cielos es como un hombre que busca perlas. Dice, y yendo por ahí encontró una perla grande, una perla preciosa, una perla de gran valor. Y el hombre regresó a su casa y vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía y fue y compró esa perla. Dice entonces, el reino de Dios es semejante a esa perla preciosa. A veces llegamos a un lugar y vemos que ahí Dios ha hecho milagros, que Dios ha hecho maravillas, que Dios ha sanado enfermos, que Dios ha multiplicado el pan, que Dios ha hecho cosas maravillosas. Estamos viendo esa gran perla de gran valor, pero no somos capaces de regresar a casa y dejar todo lo que teníamos por venir a esa perla, por venir al reino de Dios. No somos capaces de tomar la fe. Yo te puedo decir, una vez un hombre, yo lo conocí, él hacía zapatos de mujer, zapatos de tela. Yo tenía una zapatería. Un día ese hombre llegó y me platicó su testimonio. Me dice, ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Fui a comprar a Cuautla una peletería y no me alcanzaba el dinero. No me alcanzaba. Y como yo siempre les predicaba de Cristo, ese día les dije, oye, no me alcanza, me falta poquito, ¿por qué no me fías? Y el dueño de la peletería, con otros que estaban ahí, amigos suyos, se empezaron a burlar. Y me dijeron, oye, pero tú eres cristiano, ¿no dices que tú eres hijo de Dios? Pídele a Dios que te dé. Si eres hijo de Dios, pídele a Dios que te dé. Oiga, estaban haciendo lo mismo que Satanás con el Señor Jesucristo. Y este hombre dijo, tienes razón, tienes razón. Dice, vendían ahí de esos boletitos de ráscale. Le dije, ¿cuánto cuesta el boleto? 20 pesos. En vez de completar, ya le iba a faltar más. Dijo, dame uno. Agarró el boleto, le rascó, dice, y saqué el premio, lo que necesitaba más la reposición de mis 20 pesos. Y le dije al hombre, ya no me lo cambies, con este te pago, me llevo mis cosas. Se quedaron asombrados. Eso es fe, creerle a Dios. ¿O habrá algo imposible para Dios? No. Eso es fe. Y tú puedes caminar en fe. Tú puedes caminar en fe. Mira lo que dice la palabra de Dios también. Pedro, ustedes saben que Pedro era uno de los apóstoles, el más allegado, el más cerca. Era un hombre impetuoso, era un hombre impulsivo. Cuando el Señor Jesús preguntaba a alguien, él era el primero en levantar la mano. Era un hombre que tenía fe. Tal vez no tenía tanta fe, pero era un hombre impulsivo. Dice la Biblia que Pedro negó al Señor Jesús. Antes de que el gallo cantara, Pedro había negado al Señor Jesús 3 veces. Lo traicionó y todavía maldijo. La Biblia dice que maldijo a Pedro para demostrar que él no era seguidor de Cristo. Pedro se había acobardado, ¿verdad? ¿Dónde estaba entonces la fe de Pedro? Pero miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 16, versículo 16. Evangelio según San Mateo capítulo 16, verso 16. Cuando el Señor Jesús iba caminando por aquellos caminos de Jerusalén, Él preguntó a los discípulos, a ver, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres el profeta, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero el Señor Jesús preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Fue cuando Pedro se levantó, ese hombre impulsivo, capítulo 16, verso 16.
Pedro respondió, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira lo que dice el verso 17. El Señor Jesús le dijo, Pedro, bienaventurado eres. Oye, qué suertudo eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto te lo reveló el mismo Dios. Te está revelando que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate nada más qué honor. Pero más adelante el Señor Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y muera en manos de pecadores. Pedro le dice, Señor Jesús, ven. Señor Jesús, oye, ¿por qué tienes que morir tú? Si tú mueres, ¿quién nos va a predicar? Mira, si quieres yo tomo tu lugar y yo muero por ti. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Tienes que ver con fe. El Señor Jesús sabía, yo voy a morir crucificado, es cierto que voy a sufrir, es cierto que me va a doler, es cierto, pero yo veo las cosas con fe, yo voy a resucitar, yo voy a vencer a la muerte, voy a vencer al infierno, voy a vencer al mismo diablo. Amén. Pero Pedro no lo sabía, Pedro no lo entendía así. Amén. Amén. Ahí mismo Mateo capítulo 14, versos 25 al 32. ¿Perdón, Mateo? Mateo capítulo 14, del 25 al 32. El Señor Jesús había ido a cierto lugar, iba con sus discípulos en la barca, y cuando llegaron allá, la gente que sabía dónde iban, mire, fueron rodeando el lago, fueron rodeando ese mar de Galilea, caminaron rápido. Yo creo que iban corriendo porque llegaron antes que el Señor Jesús. Y allá el Señor Jesús tuvo compasión de ellos. Les predicó y luego les dijo a sus discípulos, denles de comer. Los discípulos decían, pero Señor, ¿aquí de dónde vamos a sacar comida para tantos? El Señor multiplicó los panes y los peces. Después de darles de comer, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan a la otra orilla del mar. Vayan para allá. El Señor Jesús despidió a la multitud y después se subió al monte a orar. Verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se hizo grande bonanza. Y todos entendieron que el Señor Jesús era el Hijo de Dios. Dice, y le adoraron. Pero mire, primero, el Señor Jesús viene caminando sobre el mar, se espantan. ¿Dónde está su fe? ¿Qué no lo conocen? Luego Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el mar. Y el Señor Jesús le dijo, ¿tienes fe? Ven. Pedro puso un pie debajo de la barca y empezó a caminar. Dice, empezó a caminar. No dice que luego se hundió. Empezó a caminar sobre el agua. Pero de repente Pedro dudó, sintió el viento. Comenzó a ver las olas del mar, cómo se encrespaban. Y tuvo miedo y se empezó a hundir. Mire, Pedro era pescador, ¿cierto? Sí. ¿Y los pescadores saben nadar? Sí. Entonces, ¿por qué tuvo miedo? Era su duda, era su fe. Tuvo temor, su fe menguó. Y lo único que hizo fue gritar, Señor, sálvame porque perezco. Y el Señor lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor quiere decirnos, no dudes. Cuando empieces una empresa, cuando empieces un proyecto, cuando abras esa puerta de fe, como quiera que se llame,
Amén. Cuando abras esa puerta, por ahí tienes que pasar. No tengas dudas. ¿Sabes que el diablo siempre va a querer distraerte? El diablo siempre va a querer quitarte tu fe. El diablo siempre va a querer que mengue tu fe. Eso quiso hacer con el Señor Jesús. El Señor Jesús estaba orando, estaba ayunando en el desierto 40 días. Y el diablo fue, y el diablo conocía sus debilidades. Dice en el Evangelio según San Marcos, y el Señor Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber agua. El diablo lo sabía, y el diablo vino a tentar su fe. Y le dijo, ¿tienes hambre? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús pudo hacerlo, pero el Señor Jesús no tiene nada que demostrarle al diablo. Amén. Y él contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que el diablo venga a ti para hacerte dudar, tienes que contestar con la palabra de Dios. Tienes que contestar conforme esté escrito en la palabra. Por eso es necesario que tu fe esté basada en esta palabra. Amén. Amén. ¿Qué puedes hacer con la fe? Muchos milagros. Una duda. Por ahí alguien alzó la mano. Pues ahorita que estaba diciendo de los dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba ahorita, sí, yo he aprendido, casi de por sí no tenía memoria para las cosas, siempre he sido malo en aprender, pero he pedido a Dios, ¿no? que obre en mí, ¿no? Que me ponga ese entendimiento y sobre todo que me dé ¿cómo le diré? El discernimiento. El discernimiento y más que nada que me ayude a aprenderme el versículo o algo, porque yo quiero predicar su palabra de Dios. Gloria a Dios. Y estoy teniendo fe que me va a ayudar a aprenderme todos los versículos y así para llevar el evangelio. Bueno, tengo una mala noticia, el tiempo se nos acaba. Fe. Todo lo que tú hagas tienes que hacerlo con fe. ¿Para qué te sirve la fe? La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, que por la fe, por ejemplo, dice, Abel ofreció mejor, excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín. Acompáñenme a ver, Hebreos capítulo 13, capítulo 11. Hebreos capítulo número 11, dice, aleluya, versículo número 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su fe, y muerto aún, habla por ella. Si usted sigue leyendo el libro de Hebreos, va a encontrar muchos hombres que por fe lograron cosas impensables. Imagínate, Daniel, el profeta Daniel, por fe, hizo que los leones cerraran la boca y no se lo comieran toda la noche. Amén. Por fe. La fe puede mover montañas. Literalmente la fe puede hacer grandes cosas. Levántese y dígale, Señor, dame fe. Fortalece mi fe. Grítale, Señor, fortalece mi fe. Dame fe. Dame fe. Dame fe.